El desarrollo de la compasión es parecido al de la sabiduría. Aumenta con la experiencia vital. Sin embargo, así como envejecer no significa necesariamente volverse más sabia, lo mismo ocurre con la compasión. La definición del diccionario y la definición espiritual se identifican. Se trata de un sentimiento empático por el infortunio de los demás, aunado al deseo de aliviar el sufrimiento. A partir del papel que desempeñamos en la maternidad y como cuidadoras, compartiendo confidencias con amigas y escuchando a los hombres cuando se abren, cosa que son más proclives a hacer con nosotras que con cualquier otro hombre, aprendemos lo que es la vulnerabilidad y el sufrimiento de los demás a medida que vamos envejeciendo. Cuando llegamos a la edad madura y empezamos a hacernos mayores, nuestros padres se vuelven viejos y dependientes. E incluso si se da el caso de que estamos peleados o les guardamos rencor, nuestra actitud suele cambiar, porque ellos ya no son las mismas personas. En tales circunstancias, cuanto mayor es una mujer, más posibilidades tendrá de conocer la vida y las circunstancias de los demás. Y si siente lástima por ellos y es reflexiva y receptiva, su compasión aumentará con la edad. Ahora bien, perdonar y cuidar de alguien no siempre expresan compasión y altruismo. Pueden expresar codependencia. Muchas mujeres confunden la codependencia con la compasión porque casi siempre ambas consisten en sentir el dolor de otra persona. El concepto de codependencia proviene de la psicología de las adicciones y se formó a partir de la observación de un patrón de conducta matrimonial característico. Uno de los cónyuges, el alcohólico, domina al otro, le impone sus necesidades egoístas y su comportamiento irresponsable, y muestra su enfado a costa de su pareja. El cónyuge codependiente no se cansa de disculparse y de pedir perdón, y si el maltrato por parte del marido continúa, la mujer termina anonadada emocionalmente y se vuelve incapaz de cuidar de sí misma y de sus intereses. La codependencia es situarse en un segundo plano respecto a alguien que es egocentrista. Ese cónyuge no tiene por qué ser adicto al alcohol, sino que puede ser claramente adicto al trabajo o manifestar cualquier otra obsesión. La pareja resultante entre un narcisista y un codependiente no es una unión idílica, es una relación disfuncional en la cual el codependiente llega a aceptar que lo que percibe o siente en realidad no importa. Aún en el caso de que la diosa de la compasión sea un arquetipo activo en el cónyuge codependiente, la anciana sabia ve una diferencia clara y distinta entre la codependencia y la compasión. No es tan simple como decir que cuando la compasión se manifiesta sin la sabiduría es codependencia. Al contrario, una mujer que posee sabiduría y compasión puede ver una situación con claridad, saber qué camino hay que tomar, sin seguir inmóvil por ser incapaz de actuar. Por muy positivas que sean estas diosas de la compasión, sin embargo, identificarse con ellas implica asumir el potencial de convertirse en mártir o en terreno abonado para que otra persona exprese sus peores cualidades o las más vergonzosas incluso. Fomentar la compasión es una tarea espiritual así como psicológica, y como ocurre con todas las capacidades humanas relacionadas con la naturaleza y la educación, es más fácil para unos que para otros. A las niñas se las insta a adoptar este comportamiento. Los niños, en cambio, aprenden que forma parte de sus responsabilidades. La compasión, cuando se pone el énfasis en la jerarquía, la conquista del poder o de las ganancias, la guerra y otros medios despiadados de dominación, se considera una debilidad en las culturas patriarcales. No debería sorprendernos que los griegos carecieran de una divinidad que encarna la compasión. Los dioses olímpicos violaban a las mujeres mortales y a las diosas en una mitología que daba prioridad a la pasión sexual posesiva u obsesiva en lugar de la compasión. Por esa razón me resultó tan difícil encontrar arquetipos de la compasión y tuve que investigar por otros derroteros hasta hallarlos, finalmente encarnados en personajes femeninos o andróginos. Kuan Yin significa la que escucha los llantos del mundo. Durante más de 1000 años se ha reverenciado a Kuan Yin popularmente como la diosa de la compasión en China, Corea y Japón.
La importancia de la divinidad y el consuelo que ofrecía a los mortales comunes que daban por sentado que la diosa escuchaba sus penas, le otorgan el mismo significado que tiene la Virgen María en el catolicismo romano. Ni Kuan Yin ni la Virgen María son diosas en sus tradiciones teológicas tradicionales, pero en la práctica se las invoca con rezos como si fueran personajes divinos y sagrados. Desde una perspectiva psicológica, son arquetipos similares. Kuan Yin y la Virgen María visten ropas que ocultan el cuerpo, y el espectador dirige su atención a la serenidad de su rostro. Por el contrario, las estatuas de Afrodita, como la diosa del amor sexual, representan por lo general a una mujer con muy poca ropa o completamente desnuda. Afrodita poseía el poder cautivador de hacer que dioses inmortales se enamoraran o se obsesionaran y no mostraran misericordia o consideración por las consecuencias que se derivaran de ello. A Kuan Yin suele representársela en las pinturas de pie, sobre una flor de loto o sentada en una roca contemplando el agua. Son estatuas de una mujer vestida de una gracia incomparable y una edad indeterminada que sostiene en una mano un jarrón de dulce rocío, simbolizando el néctar de la compasión, y en la otra un ramillete de sauce, para rociar con este néctar la cabeza de los que apelan a su misericordia. Existen también representaciones de Kuan Yin portando ricas vestiduras y joyas que casi podrían confundirse con las de María, cuando va ataviada como la reina de los cielos. Sea cual sea su forma, su atributo principal es la compasión pura e inquebrantable, completamente despojada de orgullo o venganza, y que se resiste a castigar incluso a aquellos a los que les convendría recibir una buena lección. Del mismo modo que un arquetipo puede manifestarse con nombres distintos en la mitología griega, romana y noruega, y poseer características ligeramente distintas, las tradiciones religiosas orientales explican que Kuan Yin, que a veces se deletrea Wan Yin, se identifica con Kwanon Sama, Kanon en Japón, Kwanan en Vietnam y Tara en Tíbet. Tara es una hermosa divinidad femenina, capaz de manifestarse en 21 formas diferentes para acudir en ayuda de los seres sensibles. John Bluffett, un famoso especialista en religiones orientales, describió en Bodhisattva of Compassion las muy diversas maneras de percibir y comprender a Kuan Yin. Era una diosa popular que contaba con diversos santuarios a lo largo y ancho de toda la China precomunista, destinados a su veneración. Estos enclaves sagrados solían encontrarse cerca de cursos fluviales o en emplazamientos con vistas a un lago o al mar. La única condición necesaria para orar a Kuan Yin y pedir su ayuda, siempre y cuando el deseo que se pidiera no fuera maligno, era creer en su poder de asistencia. No se exigía, en cambio, ser piadoso u observar una conducta estricta. Tal y como Bluffett descubrió en su búsqueda de Kuan Yin, hay quienes la consideran en concepto mental y quienes creen que es una diosa. El que uno la vea de un modo u otro dependerá de las expectativas personales y de su actitud mental. La manera más sofisticada de percibir a Kuan Yin es como una bodhisattva, que Bluffett describió en términos parecidos al concepto junguiano de arquetipo. Taigen Daniel Layton, un sacerdote zen americano, describió explícitamente a Kuan Yin y otros bodhisattvas como arquetipos. En Bodhisattva Archetypes explica que las imágenes que tenemos de ellas son representaciones de las cualidades que han surgido en nuestro interior y en el de todos los seres. Las bodhisattvas están dedicadas al despertar o a la iluminación de cada persona. Existen como guías y como consuelo de los seres que sufren y proponen una vida espiritual plena de sentido. El nombre en sánscrito del bodhisattva de la compasión, Avalokiteshvara, de las cuales Kuan Yin es la más famosa. Las cualidades que se asocian a las bodhisattvas de la compasión son la bondad, la ternura, la sensibilidad, la empatía y la amabilidad. El otorgar a los demás sencillamente lo que desean y necesiten es una de sus características. Layton observó al respecto:
que eso conlleva la experiencia de la generosidad, que puede ser contagiosa en su afán de estimular la preocupación por los demás y abandonar las preocupaciones egocentristas. Para adoptar una actitud compasiva, hay que ser capaz de sentir compasión por uno mismo y por los demás, y la manera más natural de hacerlo es crecer en un ambiente donde impere la justicia y el amor, donde los niños y las niñas importen, y donde la empatía y la compasión las prediquen el ejemplo y la historia en el seno de la familia y la cultura. Como observó Robert Coles, doctor en medicina y en familia, el autor de Call of Service, The Witness of Idealism, un niño o una niña al que se le haya tratado con bondad y que es capaz de evocar a los demás sin problemas, reaccionará bien ante las situaciones desesperadas del prójimo. La regla de oro que dice, lo que tú no quieras, no lo quieras para los demás, es un mensaje universal que está en la raíz misma de toda acción compasiva. Así como los refranes que nos aconsejan ponernos en la piel de otra persona, son lecciones de empatía. Las familias y las instituciones que maltratan al individuo y se muestran indiferentes al sufrimiento y la justicia social enseñan que temer en lugar de amar y a perpetuar los malos tratos y la indiferencia con sus actos y actitudes. Las bodhisattvas son un ideal en el budismo del Mahayana, el gran vehículo, que es la rama dominante del budismo en Tíbet, China, Taiwán, Mongolia, Corea, Japón y Vietnam. Uno o una bodhisattva hace el voto de no retirarse del mundo como un Buda que ha alcanzado un pleno estado de iluminación, hasta que él o ella sea capaz de atender a todos los seres sensibles para que alcancen la iluminación y se liberen del sufrimiento. Layton puntualiza que las cualidades de un bodhisattva aparecen en gentes de toda condición y religión, y cita ejemplos tan diversos como Martin Luther King Jr., la Madre Teresa, Gloria Steinem, Bob Dylan y muchos otros personajes contemporáneos. El Buda histórico fue Siddhartha Gautama, que vivió en India en el siglo VI a.C., la bodhisattva de la compasión, de la cual Kuan Yin es la más popular y conocida. Posee más diversidad de formas que cualquier otra. Hay bodhisattvas de la compasión femeninas y masculinas, y muchas imágenes poseen una apariencia andrógina. Los diversos sistemas existentes describen desde 7 a 108 manifestaciones de esta bodhisattva. En Tíbet se llama Sher Singh. El Dalai Lama actual, que es el 14º, es una encarnación de Chen Rezing. Poco tiempo antes de recibir el premio Nobel en 1989, el Dalai Lama participó en una serie de debates sobre la acción compasiva en un congreso. En ese entorno hubo una discusión muy animada entre Santidad y 7 psicólogos y psiquiatras, en la que tuve el honor de participar, que duró 3 días y que se celebró ante una audiencia entregada. El Dalai Lama cambió mi manera de entender la compasión. Antes yo creía que la compasión era lo mismo que la empatía. Sin embargo, él destacó que la compasión genuina genera sentido de la responsabilidad y del sufrimiento. El Comité Noruego para el Premio Nobel citó unos versos que su santidad recita a diario y que contienen los elementos fundamentales de los votos de un bodhisattva. Mientras perdure el espacio, mientras existan los seres sensibles, hasta ese mismo momento, yo también perduraré y disiparé las desgracias del mundo. La tradición de los bodhisattvas presenta la compasión con personajes masculinos, femeninos o indistintamente femeninos y masculinos, en el plano psicológico, y a medida que entramos en la edad madura, hombres y mujeres se vuelven más andróginos, y dado que la compasión es una cualidad humana que se desarrolla con el tiempo, es apropiado que exista una ambigüedad en lo que concierne al sexo de todas esas representaciones de bodhisattva de la compasión, que por otro lado muestra una edad intemporal. La compasión carece de edad y es un atributo no exclusivo de los dos sexos. Muchos niños vienen al mundo con una compasión inherente a ellos, que muchos adultos han perdido por el camino o han desarrollado tan solo después de haber padecido el sufrimiento en carne propia.
A pesar de que la compasión es una cualidad universal y un atributo que se encuentra en hombres, mujeres y niños, llamo a Kuan Yin arquetipo de la anciana, porque la conciencia consciente de su desarrollo es una experiencia común a todas las mujeres mayores. Varias personas me han comentado que cuando eran más jóvenes se mostraban sentenciosas e implacables con sus padres y que ahora sienten compasión y tienen una buena relación con ellos. Hay quien describe lo dura e incluso vengativa que era antes y ahora confiesa haberse convertido en alguien muy diferente. Son muchas también las que recuerdan que su ignorancia les hacía temer a las personas de una determinada clase social, religión o raza, o a los homosexuales. Hay quien no olvida, por último, que se mostraba insensible consigo misma y que siempre se repetía: no me exijo lo suficiente. Kuan Yin nos vuelve más amables y tolerantes con nosotras mismas y con los demás. Es curioso, pero parece ser que envejecer y hacerse más sabia esté unido indefectiblemente con la bondad. Hace muchos años me encontraba en Kansas City y fui al Museo Nelson Atkins para ver una imagen increíblemente bella de Kuan Yin, una estatua de madera policromada del siglo XI o XII después de Cristo aproximadamente. Esta Kuan Yin poseía una serenidad, una fuerza, una belleza y una gracia muy especiales. Había algo en ella, una mismidad o presencia, que confería a esta figura inmóvil fluidez y quietud, cualidades que resaltaban gracias a los colores y el trazo de las líneas similares que habían pintada en el mural antiguo de la pared posterior. Kuan Yin estaba sentada en una posición que diríamos que imita la soltura real y de la cual podía levantarse fácilmente para acudir en ayuda de los necesitados. Esa figura femenina bien podría ser una deliciosa figura masculina, dado que la androginia de la estatua confería ambigüedad en su sexo. Sin embargo, no se trataba de una imagen masculina afeminada o de un personaje femenino masculinizado. La fuerza y la gracia y la serenidad y su intensidad se daban de mano en esta Kuan Yin que me sumió en un estado de contemplación que parecía no tener fin. La contemplación de esta estatua en concreto de Kuan Yin me ayudó a comprender el arquetipo de la que escucha los llantos del mundo. Es esa capacidad de escuchar con empatía, aceptando a la persona y a sus sentimientos sin mostrarse sentencioso o a la defensiva. Es la capacidad de escuchar y soportar el dolor, la rabia y el sufrimiento ajeno, que el arquetipo puede contribuir a mitigar. Es un acto responsable que implica un sentimiento y una actuación, aunque no se observe ninguna acción física. Esta clase de reacciones son las que sanan. Esa es la razón de que las personas que sienten que sus actos o lo de los demás les han convertido en marginadas y pueden sanar si se arriesgan o hablar de los motivos que les inspiran esos sentimientos. Contar esos secretos con valor y escuchar con la compasión de Kuan Yin son dos partes de un mismo proceso curativo. El arquetipo de la compasión está presente en los grupos de terapia curativa, en las sesiones de psicoterapia y en cualquier otra relación que posibilite la curación de las heridas psicológicas y espirituales. Escuchar y contar implica correr un riesgo. Sin embargo, es difícil ser testigo y escuchar con compasión sin verse involucrado personalmente en la historia. Cuando escuchamos con empatía, eso que oímos penetra en nuestra imaginación, en el corazón, el cuerpo y el alma. Ahora bien, si lo que escuchamos sobrepasa nuestra propia experiencia e incluso nuestra comprensión, tenemos ante nosotras las tareas y la oportunidad de convertirnos en alguien más grande y ser capaces de controlar lo que oímos y sentimos. La oyente que corre el riesgo de quedar traumatizada indirectamente a causa de su empatía o de volverse distante emocionalmente cuando escuchar se convierte en una empresa demasiado ardua para ella. Kuan Yin es el arquetipo al que acudimos para poder escuchar y soportar nuestro propio dolor y el dolor de los demás y sentir misericordia. En la Iglesia Católica Romana, María, la Madre de Jesús, es la Santa Madre. Durante casi 2 milenios, ha sido el personaje femenino más importante de la cultura occidental, la religión y el arte.
y fuente de inspiración para la construcción de algunas de las edificaciones más soberbias del mundo. Las catedrales que se construyeron por toda Europa durante los siglos XI y XII, como por ejemplo la de Chartres y la de Notre Dame, se consagraron a María. Las religiones patriarcales y monoteístas habían suplantado y eliminado a la diosa tripartita, aunque esa diosa siguió presente en el mundo en la figura de María. María absorbió y transformó a la diosa tripartita, que era doncella, madre y anciana. María fue la Virgen de Inmaculada Concepción, a la cual se apareció el arcángel Gabriel. Fue la madre que dio a luz a Jesús partogénicamente. Se la representa en una postura muy característica, como una virgen con el niño de Jesús en brazo. O por otro lado, en su papel de madre que guarda luto por el Cristo crucificado. María también es la encarnación de la mujer madura. Las oraciones de misericordia y consuelo se dirigen a María, porque la gente la considera una madre y una mujer que ha conocido el dolor y el sufrimiento en carne propia. En los misterios eleusinos de la antigua Grecia, su equivalente era Demeter, la madre diosa y la diosa del grano, quien se condolía por la desaparición de su divina hija, igual que María se condolió por su hijo divino crucificado. En la figura solitaria de María, todavía se concentran las 3 etapas de la vida de una mujer, que corresponden a la Trinidad Eleusina de Perséfone, Demeter y Hécate, o de la doncella, madre y anciana. Esa María, en sus años postreros, la mujer de edad madura, la que conoció un sufrimiento en vida, y no la virgen joven y pura, ni siquiera la jovencita madre de un niño a quien la gente recurre en sus plegarias y ofrendas para pedirle que interceda en sus vidas. Es la María de la Pietà de Miguel Ángel, la madre que sostiene en brazos a su hijo adulto y muerto. La gente le reza porque ve un vínculo consciente o inconsciente entre su sufrimiento y la compasión que ella misma muestra ante el sufrimiento de los demás. En las nieblas de Avalon, Marion Zimmer Bradley retoma las leyendas artúricas y las narra desde el punto de vista de las mujeres que salen en la historia, como si volviéramos a la época en que la diosa y su reino Avalon desaparecieron del mundo para dar paso al patriarcado y la religión cristiana. Este libro estimuló el inconsciente colectivo de sus lectoras. Las mujeres lo leyeron como amnésicas, porque notaban que había algo familiar pero que no podían recordar cuando se hablaba de la existencia de una diosa. Como comentario al margen, diré que esa lectura me influyó particularmente a la hora de decidirme a escribir mi libro autobiográfico que titulé Viaje a Avalon. Al final del libro, Morgana, el personaje principal, que resulta ser la hermanastra de Arturo y la última sacerdotisa de la diosa, se desespera ante la desaparición de Avalon, hasta que se marcha a Glastonbury a ver a las nuevas monjas cristianas y se da cuenta de que, aunque Avalon se haya sumido en la niebla, la diosa sigue presente en el mundo. Morgana siguió a la muchacha al interior de la capillita lateral. Había muchas flores, brazadas de ramas de manzano en flor, ante una estatua de una mujer con velo y coronada por un halo de luz que llevaba un niño en brazos. Morgana dio un suspiro tembloroso e inclinó la cabeza ante la diosa. Morgana estaba contemplando a la estatua de Brígida y pudo sentir que las emanaciones de su poder adoptaban la forma de unas grandes ondas que impregnaban la capilla entera. Inclinó la cabeza, y sin embargo Brígida no es una santa cristiana, pensó, aunque Patricio lo crea. Esa es la diosa que se adora en Irlanda. Por mucho que la condenen al exilio, la divinidad seguirá presente. La diosa jamás se apartará de la humanidad. María sustituyó a la diosa no solo como arquetipo, figura divina, sino literalmente, cuando las catedrales o iglesias dedicadas a María se construyeron en los antiguos enclaves que habían sido consagrados a la diosa. En palabras de Barbara Walker, la catedral romana de Santa Maria Maggiore se construyó sobre la cueva sagrada de la Magna Mater, Santa María de Aracoeli.
situada en la colina Capitolina. Fue antiguamente el templo de la diosa Tanit. Las iglesias de María, que hay en Italia, se fundaron en santuarios de Juno, Isis, Minerva, Diana y Hécate. Incluso, en el colmo de la ingenuidad, pusieron el nombre de Santa María sopra Minerva a una iglesia, es decir, Santa María encima del santuario de Minerva. En el siglo VI, el gran templo de Isis de Philae, en Egipto, fue consagrado a María. Los santuarios de Afrodita en Chipre se convirtieron en iglesias de María, a quienes los chipriotas continúan dirigiéndose con el nombre de Afrodita. Por razones psicológicas y arquetípicas, la gente invoca la compasión de María antes que la de su hijo y le piden que interceda por ellos ante él o ante el Dios Padre. Los seres humanos cuentan con que las madres escucharán, perdonarán, consolarán y se mostrarán más comprensivas que los padres. El arquetipo de buena madre nos predispone a proyectar estos atributos personajes maternales, aun cuando nuestra propia madre no fuera un fiel reflejo de ellos. Los católicos se sorprenden a menudo de que a María se la mencione tan poco en el Nuevo Testamento. Sally Cunning, autora de In Search of Mary, nos lo cuenta a partir de su propia experiencia. Lo que resulta sorprendente en las historias de los evangelios es que María salga tan pocas veces. Muchas de las escenas y los personajes que me había imaginado que figurarían no aparecen. Los añadieron las leyendas, el arte, la devoción en siglos posteriores. No hay ninguna Santa Ana, por ejemplo. En el Nuevo Testamento no nos dice nada del parentesco de María y relata que Jesús se apareciera ante su madre tras la resurrección, algo que los creyentes posteriores encontraron difícil de aceptar. Las referencias a María en los evangelios existen principalmente en relación al nacimiento y la infancia de Jesús. Solo dan testimonio de ello Mateo y Lucas. Marcos empieza su narración con el bautismo de Jesús en los comienzos de su misterio. Hay poquísimas menciones a María en el Nuevo Testamento, un par de docenas a lo sumo. En esos textos se cuenta que el único papel bíblico que desempeñó fue el de ser la madre humana de Jesús, y en eso radica su importancia, también para los protestantes. No hay vestigios de la diosa en el cristianismo protestante, salvo en las estructuras de la divinidad tripartita como un solo ser, solo que ahora la Trinidad es el Padre, Hijo y Espíritu Santo masculino. Sin embargo, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, la dimensión femenina penetraba en la mayoría de las iglesias protestantes. En la actualidad, las comunidades protestantes ordenan a sacerdotisas y a ministras, y se tiende a adoptar un lenguaje que incluya ambos géneros en la reescritura de los textos litúrgicos. De vez en cuando se utiliza ella en lugar de él para referirse a Dios. Por otro lado, los que consideran el Espíritu Santo femenino también han realizado una revisión teológica. Argumentan que el Espíritu Santo aparecía en forma de paloma en el Nuevo Testamento, y ese es un antiguo símbolo de la diosa asociado a Afrodita en la mitología de la Grecia clásica, y también un arquetipo femenino. Curiosamente, en el catolicismo romano, el significado de la Virgen María se ha elevado hasta el punto de poder afirmar que existe una cuaternidad cristiana formada por María y la Trinidad. Incluso podría decirse, y eso es algo que postulan los que no pertenecen a la Iglesia Católica Romana, que la diosa ha regresado a la cultura a través de María. La gente lleva mucho tiempo adorándola, igual que hizo con la diosa antes del cristianismo, aunque su divinidad no fuera postulada por la Iglesia. Por esa razón, y el contexto de la teología y el dogma de la Iglesia Católica Romana, parece procedente una deidificación de María. Se declaró a María Madre de Dios en 431 después de Cristo, durante el Tercer Concilio de Efeso. En 1854, el Papa Pío IX declaró la Inmaculada Concepción, según la cual queda libre de pecado original porque había sido elegida por Dios para ser la Madre de Cristo. En 1950, el Papa Pío XII invocó la infalibilidad del Papa y proclamó la Asunción de María, que declaraba que María había ascendido al cielo en cuerpo y alma. En la actualidad,
existe un movimiento dentro del catolicismo que apela a la comprensión del Papa y le pide que ejerza el poder de la infalibilidad papal una vez más para declarar que María es corredentora, mediadora de todas las gracias y defensora del pueblo de Dios. Si esta campaña tuviera éxito, tendría como resultado la instauración de lo que los teólogos llaman el alto marianismo, porque equivaldría a proclamar que María participa de la redención que alcanzó su Hijo, que todas las gracias que provienen del sufrimiento y la muerte de Jesucristo se conceden solo por intercesión de María, y que todas las plegarias y peticiones de los fieles en la tierra deben igualmente canalizarse a través de María. Si triunfara la proclama, dicen los teólogos, eso no significaría que María fuera Dios. No obstante, en la práctica y en la psique de los que oran a María, se convertiría así, es que no se ha convertido ya, en la Madre Divina, la Diosa Madre. En diversas partes del mundo, la imagen más amada y reverenciada de María es una virgen negra o morena, cuya precursora inmediata en el Imperio Romano fue la negra Isis, la diosa egipcia, que también sufrió la pérdida a raíz de la muerte y el desmembramiento de su esposo Osiris. Se consagraron santuarios y templos a Isis en Roma y en Delfos, la isla sagrada de los griegos. Las diosas de la luna nueva eran negras. El color de la diosa en su edad madura era negro, y ahora, en este siglo, se aprecia un resurgimiento de la adoración y la reverencia a vírgenes negras, como por ejemplo Nuestra Señora de Guadalupe en México, las vírgenes negras en Montserrat, en España, Eisenstadt en Suiza, Czechowska en Polonia, esta última tan amada por el Papa Juan Pablo II. Es especialmente en las vírgenes negras donde la gente ve la cara compasiva de un Dios maternal. El significado creciente de María se advierte también en el gran número de apariciones o manifestaciones de la Virgen en todo el mundo. En el siglo XX se registraron 400 apariciones de María. Esas apariciones, o el interés por las vírgenes negras y el creciente movimiento marianista, son las expresiones católicas del regreso de la diosa a la cultura y de un anhelo por recuperar la compasión. En Estados Unidos tenemos nuestra propia versión de la diosa de la compasión. Me di cuenta una mañana, poco después de amanecer, mientras estaba en la cubierta de un crucero y pasábamos junto a la Estatua de la Libertad. Es tan impresionante. Esta estatua es Nuestra Señora de la Libertad, la diosa de la libertad, o la diosa de la compasión, la Dama de la Libertad, que es el nombre que más me gusta. Sostiene la antorcha en alto como el faro que nos guía a casa y dice, en palabras de Emma Lazarus, que por cierto, están labradas en la base: dadme a esas masas cansadas, pobres e ingentes, que anhelan respirar la libertad. Mientras nos acercábamos a ella, recordé a los estudiantes chinos de la plaza de Tiananmen, las cuales, tras erigir su diosa de la libertad, manifestarse por ella, fueron pasto de las balas y que se convirtieron en carne de presidio. A pesar de que las políticas de inmigración actuales cierran las puertas a los cansados y desposeídos del mundo, la Dama de la Libertad sigue siendo una Kuan Yin americana, el arquetipo de la que escucha los llantos del mundo. Los americanos siempre reaccionan frente a las catástrofes naturales y los desastres que comportan las guerras en todo el mundo como un reguero de actos compasivos canalizados a través del trabajo del voluntariado, donaciones particulares y ayudas gubernamentales. Escuchar los llantos del mundo y correr en su ayuda forma parte de nuestro carácter nacional. Las ayudas afloran de inmediato como consecuencia directa de los cataclismos que provocan terremotos y huracanes. Estas iniciativas, junto con las de las organizaciones sin ánimos de lucro, que desde hace mucho tiempo se esfuerzan en ayudar a la gente, son manifestaciones del arquetipo de Kuan Yin. Las organizaciones vecinales, por ejemplo, cuentan sobre todo con mujeres que se encuentran en la tercera etapa de su vida, tienen hijos ya mayores y un gran interés por centrar sus energías en la tarea del voluntariado. Eso ocurre incluso en las familias donde ambos cónyuges han desarrollado una trayectoria profesional, familias que ya representan más la norma que la excepción.
La acción compasiva plantea el reto de tener que ser consecuente con las promesas, y a medida que las integrantes de la generación del boom de natalidad vayan alcanzando la edad madura, les irán saliendo al paso varias oportunidades para poder actuar como Kuan Yin. El arquetipo de la anciana ofrece el potencial para que las mujeres que han alcanzado la edad madura evolucionen y sigan creciendo, espiritual y psicológicamente. La compasión es el atributo esencial, el único garante del resto. La sabiduría en sus distintas formas se convierte en sabiduría compasiva. La rabia exige justicia, pero cuando se une a la compasión, se torna justicia misericordiosa. Si la compasión se halla presente, la risa y la alegría nunca son mezquinas. La compasión sirve para aliviar el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás. La compasión es un amor no posesivo, que no precisa la reciprocidad ni el razonamiento. Cuanto más demos, más tendremos. La mujer madura y sabia ha aprendido cuál es la diferencia entre la codependencia y la compasión, y por lo general lo ha conseguido a partir de su propia experiencia en ambos campos.